Bueno, hemos visto un poco la temática de la poesía, que fue la primera clase que hicimos y preparamos con Laura. La segunda fue la investigación, que curiosamente la realicé desde el Cosmocaixa, un lugar interesante para hacer una cápsula de investigación. Eh, un día os explicaré lo que pasó después de la investigación, porque era un curso que hacía el Cosmocaixa sobre la relación entre la música y el ser humano y los espacios, ¿no? Y el sonido. Y entonces a través del gas, por ejemplo, pues hacían música. Era muy interesante los talleres que hacían ahí. Me parece que se hacen 3 talleres cada 2 semanas y muy aconsejable el tema de poder un poco viajar, ¿no? En ese mundo cósmico, sin ir más lejos de la música y la terapia, la música, las emociones, la música y las condiciones y las cosas físicas, ¿no? Y claro, después de dar una conferencia sobre investigación, yo aún estaba en estado de shock, ¿no? Em, Hoy hacemos la experimentación, que evidentemente es uno de los temas más, no diría más potente, pero que sí que la fotografía viene de la experimentación, ¿no? O sea, eh, y hoy lo que me gustaría un poco que entendiésemos de esta conferencia, de esta clase, es el poder que tenemos nosotros de experimentar primero con nuestras ideas, segundo con nuestra cámara y tercero con los sujetos, el cuerpo humano, con los paisajes, ¿no? Hasta dónde podemos llegar al límite cuando tenemos un instrumento y lo podemos jugar. Yo, sin ir más lejos, a mí siempre me ha gustado experimentar con la cámara. Cuando hacía analógico, lo que hacía más era ponerle cositas delante del objetivo, a veces un velo, a veces una lupa, a veces un espejo. Me interesaba un poco ir más allá del mundo de la imagen quieta, sino ponerle y jugar con instrumentos delante del objetivo para ver qué sensaciones me daba, ¿no? Y recuerdo que me lo pasaba muy bien cuando experimentaba con el instrumento. Después ha aparecido el Photoshop y ahora, evidentemente, el proceso de experimentación o bien nace en un diálogo entre el digital y el analógico, o bien directamente pasamos a lo que es la postproducción, ¿no? Hoy vamos a ver autores totalmente, cada uno experimenta con una idea diferente, por eso me gusta enseñaros en diferentes miradas. Y después acabaremos también con lo que ha pasado, que después de dar clases como la de hoy, muchos de mis alumnos en mis cursos han optado por la vía de la experimentación, ¿no? Y os pondré ejemplos de algunos alumnos míos que después de hacer un curso conmigo, pues, o un proyecto conmigo, han derivado hacia la experimentación. Curiosamente, cuando yo, como ya sabéis, soy un fotodocumentalista nato, pero quizás un poco como cuando doy clases, pues hay motivaciones extras en donde los alumnos se sienten con ganas de ir más allá de la imagen única o de la realidad, ¿no? Eh, la experimentación es y ha sido siempre una de las vías en donde los artistas han seguido siempre para poder avanzar en sus procesos creativos. Esto es para qué sirve experimentar, ¿no? Y aquí se nos abre un mundo que es que, bueno, os va a encantar porque pasaremos por artistas que han seguido su intuición, primero para experimentar con la cámara y después para conocerse, diríamos, a ellos mismos, cómo son, cómo piensan, el por qué hacen ese tipo de fotografía o el por qué quieren jugar con todos los instrumentos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al origen primero, claro, que todo esto no estaríamos aquí hablando de fotografía si no hubiese este hombre, el Louis-Jacques el Daguerre, que es el que inicia, el inventor del daguerrotipo y el diorama. Y este hombre, pues claro, venía de la pintura y si no es por este hombre y por otros que esto crea una confusión, diríamos, en la historia de la fotografía, si fue él y si fue un otro, esta batalla que siempre hay
o había entre Inglaterra y Francia, quién fue el primero en descubrir la fotografía. Vamos a coger a él como ejemplo porque el daguerrotipo sí que es hemos oído hablar, hemos visto hacer fotos, hemos visto eh, cómo quedan las imágenes, ¿no? Y es un mundo que a mí me interesa también muchísimo. Este hombre un poco lo que fue, diríamos, dar o lanzar la fotografía al universo, ¿no? Y sin él, pues no, como he dicho antes, no estaríamos aquí hablando de fotografía. ¿Y por qué hizo esto? Porque, bueno, porque se puso a experimentar con la cámara, se expuso a experimentar con los objetivos y sus investigaciones derivaban a que quería hacer retratos sin tener que dibujarlos o pintarlos, ¿no? De ahí esta foto que vemos de, de él con la imagen del daguerrotipo, ¿no? Curiosamente, claro, las primeras fotos que tenemos así en donde aparece un personaje en una calle hostia, no es hace tanto en el fondo, ¿no? Es 1938 en donde la imagen, como podéis ver, pues es una imagen de una calle que en teoría pues está muy concurrida, ¿vale? Pero como el tiempo de exposición pues duraba casi bien 15 minutos, ¿no? Eh, todos los personajes quedan diluidos, no se ven, excepto uno que tenemos aquí en la izquierda, en la derecha, perdón, que es un limpiabotas, que claro, le estaba limpiando las botas a este hombre y quedó ahí parado en el tiempo, y que curiosamente, ¿no? Que una de las primeras fotos en la historia de la fotografía con un hombre en la calle fuese un limpiabotas y otro pues en estos dos personajes, ¿no? No sé si lo sabíais o no, pero curiosidades de la fotografía nos dan esta imagen tan interesante que en verdad no es real, porque claro, con el largo tiempo de exposición, esta imagen debía estar llena de gente, pero desaparece, ¿no? Curiosamente, esto nos dará un link después a un fotógrafo japonés, que creo que conocéis algunos, que trabaja con largas exposiciones y gracias bueno, a estas fotos, pues podemos ver imágenes muy, muy, muy mágicas. Las veremos más tarde, ¿eh? Venga, entonces vamos a analizar la primera experimentación, que es la fase de la idea, en plan, ¿cómo puedo yo experimentar con la fotografía, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué ideas puedo tener? Y a partir de aquí volvemos siempre a lo que os digo siempre, el autoconocimiento de uno mismo, el saber cómo que nos gusta jugar con la imagen o con qué idea podíamos tener, ¿no? Y enlazamos con el primer fotógrafo, que se llama Jerry Ullsman, nacido en el 34, muere en el 22, pero wow, ya veréis que, mm, qué fotógrafo más potente en todo, ¿no? O sea, en la construcción, en la manera de pensar, en la idea que tiene él y en cómo dispara estas fotografías, ¿no? Es alucinante, otra vez, gracias al Club de la Sagrera y a vosotros, he tenido la oportunidad de conocer un fotógrafo nuevo y poderlo comunicar ahora, ¿no? Que es lo que más me interesa y más me gusta en este mundo. Poco a poco, dice, he ido confundiendo la fotografía con la vida. Mm, el hecho de poner frases de los fotógrafos es una cosa que yo creo que nos va muy bien a todos cuando empezamos a conocer a un fotógrafo. Y es verdad que en vez de poner siempre el currículum o la biografía del fotógrafo, me gusta más empezar con una frase que lo defina a él y que todos nos quedamos así como muy descansados. Levanta su mano, ¿no? La No, no, iluminación. no, que es un No dron. pasa nada, no lo estaba jugando. Entonces, vamos a ver este hombre, ¿qué nos dice? Este hombre nos dice, simplemente con el hecho de tener una cámara y no un teléfono móvil, es muy buena esta historia, genera una especie de percepción más intensa. Yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Con la cámara nos sentimos más fotógrafos, con el móvil jugamos, ¿no? En otra liga, diríamos. Dice, por ejemplo, podría caminar desde aquí hasta la carretera en 2 minutos, pero si tuviese una cámara, esta caminata me podría llevar 2 horas. Es cierto, ¿no?
un ejemplo que nos da él, eh, correcto del que nos pasa a nosotros cuando tenemos la cámara en la mano. Y yo creo que si fuese analógica, estas 2 horas se convertirían en tres o quizás más, ¿no? Porque tenemos más tiempo para mirar y para disparar menos imágenes, ¿no? Em, ¿Cómo trabaja este personaje? Ya este retrato con unas nubes y un pájaro encima nos habla de una técnica, diríamos, diferente o especial a la que él está utilizando, ¿eh? Si os fijáis, tenemos como aquí como tres capas. Una, el retrato que se hace él. Dos, el cielo, ¿vale? Y tres, el pájaro que anda por encima de las nubes, ¿no? Entonces, esto nos da un parámetro un poco de técnica, trabajo de este hombre. Pero él trabaja con unos conceptos, ¿eh? O sea, por lo que estoy leyendo y estudiando y comunicando sobre él, es un personaje bastante que le gusta tener las cosas como muy concretas, ¿no? Él dice posvisualización, es decir, ha pasado, estamos en el mundo analógico, ¿vale? Él sigue trabajando, bueno, estamos en la época contemporánea, pero trabaja siempre en analógico y nos dice que ha estado 50 años fotografiando lugares, objetos, figuras, desnudos, rocas, campos, cielos, nubes, algo interminable, ¿no? Sin embargo, nunca imprime una foto de ellas, sino que superpone muchas imágenes en una sola copia. Es decir, hace su trabajo en película y después hace sus misteriosas y evocadoras copias que las realiza en un cuarto oscuro químico y totalmente analógico, ¿no? Con lo cual, está muy bien ver este trabajo porque a primeras instancias podríamos decir, es un trabajo totalmente digitalizado y con técnicas de postproducción en Photoshop o en Camera Raw o lo que sea. Y en cambio, la delicia un poco de ver este hombre y su trabajo es que es al contrario, ¿no? Él tiene muchas hojas de contactos de todos sus periodos de vida. Imaginaros vosotros, ¿no? Que tenéis esas hojas de contacto. Y entonces, a veces, cuando coge una fotografía que hace 20 o 25 años que la vio o que la pilla, diríamos, en ese momento de ver es la hoja de contacto, pues encuentra otro negativo para subexponerla en esta misma imagen que él encontró hace 25 años, ¿no? Con lo cual, el proceso creativo de la idea es mucho más intuitivo y muy emocional. Y entonces puede desarrollar temas, ¿no? A través de sus hojas de contactos, ¿no? Con lo cual surge el por qué él todo lo que hace son experiencias de vida. Cada imagen que vemos habla de experiencias de vida porque son, diríamos, imágenes de su pasado. Muy interesante esto, ¿no? Diríamos que él dispara, dice, unas 100 imágenes al año. Imaginaros, 100 imágenes al año, que nosotros nos parece ahora un mínimo, un mínimo de fotografías, ¿no? Lo hacemos en 2 horas o en 1 hora, yo creo. Y dice, cuando la imagen está terminada, duplica repartiendo otra vez el proceso y lo que hace es, de estas 100 imágenes, coge tres imágenes y lo que hace son unirlas para explicar en una imagen todo lo que representa ese año, ¿no? Fijaros lo curioso que es la manera de trabajar y lo interesante un poco en pensar, ostras, ¿cómo lo haríamos nosotros, ¿no? Si yo lo que intento es que cuando os presento este tipo de fotógrafos, hagamos el ejercicio de ponernos en la mente de ellos, ¿vale? Es como que, ostras, ¿cómo piensa, cómo realiza, cómo finalmente expone estas historias, ¿no? Una vez tengo la imagen completada, pienso cuántas copias debo hacer y la mayoría de las mías nunca han venido tantas, ¿no? En ese momento quieres que el Espíritu Santo te susurre al oído.
esas son las dos copias, ¿no? Es muy bueno cuando ya el Espíritu Santo ya tiene que decidir. Vamos a ver un poco parte de su obra. No me voy a extender mucho en los capítulos de los fotógrafos, solamente en aquellos que veo que sus historias pues son wow, experimentales al 100%, ¿no? En cómo crea estos espacios, en cómo em, a través un poco de la memoria y fotográfica que él ha ido haciendo, recrea, diríamos, estas imágenes en cómo podemos imaginarnos nosotros cómo funciona la cabeza al hacer este retrato de esta mujer desnuda, estirada y después buscar en su fondo estos espacios y colocarla ahí. Repito, todo a través del mundo analógico, ¿ok? Que aún representa una dificultad muy grande, porque revelar todo esto en el proceso del cuarto oscuro ya no es tan fácil, ¿no? Fijaros qué maravillas, ¿no? De imágenes, de poesía visual también. Y después, eso, preguntarnos a nosotros mismos si alguna vez hemos hecho, y me gustaría que después saliesen, cuando hablemos un poco entre nosotros, eh, pensaseis en momentos en los cuales vosotros habéis experimentado con la cámara, con las ideas, con las lupas, con las... Yo me acuerdo también que fotografiaba desnudos con una imagen de una diapositiva sobreexpuesta en un cuerpo, ¿no? También me gustaba mucho el jugar un poco con todo esto. Eh, Le preguntan cómo decidiste que el fotomontaje iba a ser tu expresión, ¿no? Y la respuesta es, recuerdo que cuando era estudiante de posgrado caminaba por ahí buscando algo y si empezaba a pensar demasiado en ello, ¿qué significaba? Se preguntaba. Pues llegaba un momento en el que eso me permitía preguntarme qué tenía de malo la exposición múltiple. Es eso, ¿no? ¿Por qué es mala esta exposición y por qué no está tan bien vista, ¿no? Porque nos engaña quizás. Y él dice, no, se trata de un fenómeno fotográfico natural. ¿Qué tenía de malo la imagen en negativo? En este parte del proceso se podía ver en el papel y empecé a explorar algunas de las opciones visuales. Y fue como eh, construir un vocabulario visual, ¿no? Esto me gusta mucho también, el tema de saber cómo construimos todos un vocabulario visual y en esta imagen de la derecha es preciosa, ¿no? Las raíces del árbol que forman esta casa abandonada que tenemos aquí y que parece como que sobreexpuesta en las raíces. Bueno, hay una poesía visual, como dice él, que a mí me parece impresionante, ¿no? El coger estas dos imágenes y de golpe juntarlas y quizás otra imagen del fondo, es decir, otra vez jugamos con esas tres imágenes que nos dice él, eh, como mucho más poético, con este cielo gris. eh, lo mismo aquí, ¿no? En plan, cada imagen está súper bien trabajada desde el punto de vista tanto de espacio, de objetos, de sensaciones también, de reflejos, ¿no? Cómo jugamos aquí con el reflejo de esta gota en el agua representada en el cielo también. Bueno, no sé, para mí es un gran descubrimiento a nivel visual y fotográfico, ¿no? Y para acabar un poco con él, esta imagen es impresionante a través de su fotomontaje, cómo mira a través, cómo este ojo nos está mirando y cómo se sobreexpone en este doble paisaje, ¿vale? Diríamos de montaña y mar y playa, ¿no? O sea que me encanta el cómo he ido yuxtaponiendo y más sabiendo el método de trabajo que está utilizando, que me parece absolutamente fantástico, fantástico. Vale, dejamos a este hombre y nos pasamos a la experimentación con el instrumento fotográfico, ¿no? En plan, ostras, eh, muchos de nosotros hemos tenido las cámaras de nuestros abuelos por ahí presentes, estoy seguro que en algún momento vosotros mismos también habéis cogido esa cámara
y os la habéis puesto delante y habéis intentado disparar y de repente ese disparo ha sido una catástrofe de foto después cuando lo habéis revelado, pero porque estaba borrosa, porque no sabíais bien cómo funcionaba el enfoque, el diafragma, y de ahí ha salido una fotografía, diríamos, imperfecta, ¿no? Pues esto es un poco lo que le pasa a esta mujer fotógrafa que se llama Susan Bernstein, y ella dice que explica que su madre pues, empezó a filmar o le animó a filmar con las cámaras antiguas, ¿no? Ella tenía 8 años y entonces empezó a utilizar Instamatics, Polaroids antiguas, la Pentax 110, que, como dice, ya no era nada atractiva, pero que sí que estaba enterrada en el fondo de su bolsa. Y entonces su madre nunca protegía la óptica. Las ópticas de su madre siempre estaban sucias, rayadas, y como resultado, pues las fotografías que su madre hacía pues eran granuladas, borrosas, imperfectas, ¿no? Y claro, aprendió a fotografiar con cámaras imperfectas, ¿no? Y esto le permitió a esta mujer desarrollar una mirada y desarrollar eso, pues tener una admiración por las malas ópticas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que nosotros siempre nos gastamos tanto dinero con la óptica, el 1.4, el 1.8, la profundidad de campo, y en cambio esta mujer, pues al contrario, el hecho de que su madre disparase con estas ópticas tan sucias le ha permitido aprender, ¿no? Y sacar una conclusión. Intenté usar todo tipo de objetivos y entonces crear su propia mirada, ¿no? Y aparte, y su propio concepto, por lo que no tuvo más opción que construir su propia mirada a través de construir también como una propia cámara, ¿eh? Sin ir más lejos, yo creo que su padre pues le ayudaba a montar estas nuevas cámaras y eran como artilugios, ¿no? Instrumentos también que para ella le permitía jugar y hacer estas fotos tan guapas y tan bellas y tan experimentales, ¿no? Como estamos hablando ahora, este morro de este perro con esta luz tan solo lo puede producir si tienes, bueno, un desenfoque, una óptica mala. Recuerdo, estamos siempre hablando del mundo analógico, con lo cual todo lo que estáis viendo no tiene nada que ver en el mundo de la postproducción digital, sino que son experimentos reales, ¿ok? Y voy a insistir con esto porque en este momento, desde estos dos fotógrafos, todo viene del mundo más de la química, de lo real, ¿ok? eh, Siempre está buscando comunicar un símbolo, una metáfora, el aspecto real de sus sueños o de la noche anterior, ¿no? Y entonces trabaja constantemente con el tejido emocional del sueño, ¿no? Es por eso que sus fotografías nos recuerdan un poco a ese mundo más emocional o de sueño. Mm, A mí estas fotografías me dan muchas sensaciones. Hemos hablado muchas veces entre nosotros de la fotografía borrosa, de las fotografías de las emociones. En este caso, em, el artilugio, el instrumento, nos da esta imperfección más que una búsqueda de la fotógrafa en la postproducción, sino al contrario, ¿no? Este instrumento a mí me dan ganas un poco de irme a una ciudad a fotografiar con una cámara totalmente desastrosa, ¿sabes? De las antiguas y empezar otra vez a retratar este mundo analógico que lo encuentro fascinante porque nos da unos colores totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, como irreales también. Nos da unas texturas también un poco fuera de foco, se parecen pinturas también. O sea, hay una relación muy mágica entre la pintura y la imagen aquí constantemente. Y después es ese tipo de, como diría yo, ¿no?
de sensación de pasado, de antiguo, ¿no? En cada imagen que veo aquí. Os he puesto aquí también el número del blog por si lo queréis tener, y podéis seguir a esta fotógrafa. Ella nos dice que sé fiel a ti mismo, aprende a filtrar las opiniones válidas, las verdaderas de aquellos que no tienen tanto peso y que es muy importante, como hemos dicho muchas veces, que nos conozcamos a nosotros mismos y de ver cómo encajamos en nuestro trabajo, ¿no? No intentando emular a otra persona, a otro fotógrafo, sino en enseñar cómo acceder a esto a través del trabajo, que es un poco a través de sus talleres, ¿no? Un personaje muy interesante, la Susan esta, que nos da una mirada totalmente nueva. Bueno, dejamos el mundo de las sensaciones, y las imperfecciones y vamos cuando la fotografía ya juega con los espacios, ¿ok? En donde nos sentimos, diríamos, experimentar ya no el instrumento, ¿eh? Hemos hablado de la idea, que es el primer fotógrafo, hemos hablado del instrumento, ahora hablamos de cómo los fotógrafos experimentan con los espacios. En este caso es Paula Anta, otra fotógrafa que eh, me gusta porque, diríamos, dentro de lo que es el paisaje, crea unos paisajes, diríamos, súper deliciosos, en donde a través de sensaciones también y de buscar una línea entre lo natural y lo artificial, nos confronta, diríamos, en algo que avanza paralelamente, ¿no? Avanza lo artificial y avanza totalmente lo natural. Es un poco como el bosque ese de las fadas del Cosmocasha, ¿no? Esta imagen, que es que el otro día, como pasé también por ahí, me da esta sensación, ese lugar, no sé si habéis estado, nos da la sensación de irreal también, ¿no? Porque estamos en un bosque que es ficticio y entonces es artificial, pero en cambio es natural. Entonces, estos dos mundos, cuando se juntan, pues producen estas imágenes, ¿no? de luces diferentes. El lugar este que os digo, del Cosmocasha, tiene una luz preciosa constantemente, ¿no? Y real, en cierta manera, ¿no? Porque viene a la luz de la ciudad, ¿no? Y entonces el resultado del vínculo es, ha sido creando un paisaje con el entorno con el cual ella se ha ido encontrando y que es un poco inevitable, ¿no? De crear esta simbiosis entre los paisajes y, y su entorno. Mm, hemos pasado de largo con Paula también, porque repito, ¿no? La cantidad de fotógrafos, nos podíamos estar aquí horas, horas y hablando de fotógrafos que experimentan. Y me interesa haceros como un mapa general, ¿ok? En donde podáis ver diferentes maneras de experimentar y saber vosotros mismos en cuál de estas maneras os sentís más cerca, ¿no? Este fotógrafo trabaja con el cuerpo humano a través de doble exposiciones también y él dice se sintió integrado por la estética de la pintura y sobre todo de la artesanía de la cartografía, ¿no? Entonces, poco a poco fue alimentando ese deseo de acumular una colección de mapas, en donde había una complejidad entre la obra del arte posterior. Dice, sin embargo, tenía un camino en su mente, en el ámbito de la arquitectura de interiores, se convirtió en como una cita artística, ¿no? Y entonces conoció el fascinante mundo de la edición fotográfica y los vídeos en 3D y a partir de ahí entró en la construcción de estas creaciones artísticas libres, que es el inicio de su viaje como artista, ¿no? Siempre a través del cuerpo humano. Bueno, son miradas, ¿ok? Son ejemplos, que curiosamente los fotógrafos trabajan cuando evidentemente miran dentro en su interior y van cogiendo todo aquello que les va atrapando, ¿no? Como todo es la pasión al final. Eh,
No me puedo extender mucho sobre el trabajo de esto porque desconozco un poco la tanto técnica como evidentemente el concepto, pero sí que quería mostrarlo por la sencilla razón de cómo interactúa, ¿no? Cómo interactúa la fotografía con la experimentación y el arte. Son, son figuras muy interesantes, trabajadas en estudio, o en analógico, o en digital, o en postproducción. Ahora me es igual, lo que me interesa es un poco la emoción visual que nos está proponiendo el tema, ¿no? Y sobre todo la unión entre pintura y o imagen en estos casos. Bueno, hemos visto el cuerpo, un poco el espacio también, y la tercera, diríamos, experimentación es la del proceso del revelado, cuando se unen, diríamos, el mundo analógico y el mundo digital, que creo que ahora, y lo digo porque algunos alumnos míos ya están en este proceso, les gusta mucho mezclar los dos procesos, ¿eh? No sé si vosotros lo habéis hecho nunca, pero a mí ya os digo que mis alumnos me están enseñando a hacer este proceso, el juntar el analógico y el digital y crear, diríamos, un lenguaje diferente, donde que era normal, ¿no? Que un poco, no sé si pensáis lo mismo vosotros, estos mundos al final se encontrasen. ¿Ok? Si veníamos del negativo, el negativo, y después entra el digital, al final llega un punto, pues como el flamenco, ¿no? Que los puristas del flamenco, cuando les venía el flamenco filtrado con otros ritmos, pues te se enfadaban muchísimo, ¿no? Y en cambio, pues los que no éramos tan puristas decíamos, pues sí es precioso también, ¿no? Oír, pues aquí nos pasa lo mismo, ¿no? El- no podemos ni ser, eh, diríamos, muy estrictos con un tema y con el otro, ¿no? O sea, sino mezclarlos, ¿no? Y aquí entra este fotógrafo que os he dicho antes, que imagino que algunos de vosotros conocéis, este fotógrafo japonés, que por culpa de que tenemos aquí no logro leer el nombre, pero bueno, imagino que sí. Este estaba cuando Telefónica estaba, la galería de Telefónica KBR estaba en Consejo de Ciento, me fui a ver la exposición de este hombre y os juro, fue una catarsis para mí de, de experimentación fotográfica que hoy os tenía que hablar de él y vamos a ver diferentes trabajos suyos, pero para mí es de lo mejor que he visto en fotografía experimental y en poesía visual y en cómo trabaja, o sea. Es espectacular, espectacular. Esa exposición para mí me dio un vuelco también en, en- en la manera de yo ver la fotografía y mira, o sea, si no habéis visto, imagino que hoy estas fotos que estáis viendo ahora las reconoceréis. Se pasó 4 décadas, Tsushimoto, ahora lo veo, ha estado fotografiando el interior de cines utilizando cámaras de gran formato y sin iluminación, que la proyección de la película en curso. Entonces, abre la abertura cuando comienza la película y cierra la abertura cuando termina la película. ¿Qué pasa con esto, no? Pues esta película ha durado 1 hora y media, 2 horas o 3 horas, ¿vale? Máximo, porque si no ya no aguantamos tanto. Y todo lo que veis aquí delante en esta imagen es exactamente lo que captó la cámara. Es decir, no tenemos público, no tenemos cine, no tenemos película, no hay nadie moviéndose, solamente tenemos la estructura fantástica de este cine, que imaginaos podía ser el Cine Coliseum aquí, estos cines antiguos, ¿no? Y vemos perfectamente los detalles arquitectónicos del cine, ¿no? Cosa que, wow, cuando pensamos en hacer fotografías en un cine, siempre estamos pensando que todo será oscuro y veremos una cara.
Pues no, este proyecto a mí me fascinó cuando lo vi impreso, cuando leí lo que os acabo de leer ahora, aún me fascinó más, ¿no? Pensar qué idea tan bonita, ¿no? De ver y después flipo, pues esas sillas vacías como si estuviese, como si no hubiese nadie, nadie en en esta película, ¿no? Y es todo lo contrario, a lo mejor estaba lleno. Os paso algunas imágenes, ¿no? De este proyecto, cines en el exterior, cines en el interior, eh, 4 décadas, ¿eh? O sea, estamos hablando de 40 años el tío que se pasa visitando cines de todo el mundo. Eso es un proyectazo. O sea, si yo paso 12 con los mundos de los alma gitana, los gitanos, este hombre 40 años para hacer este tipo de reportaje, ¿no? O sea, es absolutamente fascinante, fascinante. Y la única luz, repito, la única luz es la del cine. Otra imagen fantástica, brutal. Hago este tipo de silencios, ¿no? Para que la observéis, para que la mantengáis dentro de vuestras retinas, nunca mejor dicho, ¿no? Y es, bueno, poesía pura. Como hay todos los micrófonos apagados, imagino que estáis ahí detrás. El estilo artístico de Sugimoro también se caracteriza por sencillez, precisión y profundos matices filosóficos, ¿no? A través de estas largas exposiciones y composiciones perfectamente creadas, atemporales, etéreas, evocan la sensación de serenidad, de introspección. A menudo sus paisajes se centran en paisajes marinos, teatros, arquitectura, objetos, enfatizando siempre su presencia duradera en un mundo de ritmo acelerado, ¿no? Esto es algo que os he dicho antes, cuando yo vi esta exposición entré en una especie de catarsis, ¿eh? Voy a poneros algunas fotos suyas, ¿no? Estas recuerdo que me dio un buen rollo y una magnífica sensación. Y fijaros que es nada, ¿no? Pero es mucho. Sensaciones que tenemos. Bueno, elementos clave, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se centra y cuáles son sus técnicas, ¿no? Porque de los fotógrafos que un poco he ido investigando, me quería centrar en explicaros cómo hacen estas cosas, ¿no? Porque esto es una clase también para que todos aprendamos, ¿no? La primera técnica es la exposición prolongada, o sea, utiliza frecuentemente la exposición de larga exposición para capturar el paso del tiempo, ¿eh? Y después esta técnica produce movimientos muy suaves, borrosos, y crea una calidad onírica en sus fotografías, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo aquí. El jugar con largas exposiciones nos crea esta atmósfera tan poco nítida, pero también tan placentera, ¿no? Después, dos, tenemos la composición minimalista, es decir, las composiciones suelen ser sencillas, muy diseñadas, siempre con un sentido del equilibrio, es decir, no hay nada torcido, ¿eh? Armonía, las líneas están limpias, las formas geométricas y los espacios vacíos son el papel importante en su estética. Fijaros, ¿no? Como todos se lo va trabajando en su mente y todo lo que vemos aquí es exactamente, ¿no? Totalmente geométrico, no hay nada, ni que se tuerza, y las líneas van totalmente bien enfocadas, es totalmente perfecto. Después, la tercera elemento clave es la luz y la sombra, es decir, presta mucha atención a la interacción entre luces y sombras, esto lo hemos visto, es verdad, y después crea contrastes dramáticos que realcen la profundidad y la atmósfera en sus imágenes, ¿no? Es decir, al manipular la luz, logra infundir en sus fotografías una sensación de misticismo, de contemplación, y exactamente ver una exposición de este hombre, si alguna vez tenemos la oportunidad de que vuelva o que la podamos ver, no,
salimos de ahí con un misticismo, ¿sabes? Sales a la calle y no sabes ya qué coger, ¿no? Y te aceleras en ese ritmo de calle tan bestia que tenemos, ¿no? Es un poco lo que me pasó, al salir de esta expo. Y después los temas, ¿no? Es el quinto elemento clave. Eh, Son temas que siempre son intrigantes, ¿no? Desde estos paisajes marinos hasta los teatros abandonados o objetos y espacios que poseen ese momento de atemporales, ¿no? De que no pertenecen a ninguna época en sí. O sea, las fotos que hemos visto de este cine, wow, puede ser 1938, puede ser ahora también, pues un cine renovado. Es una foto totalmente atemporal. Aquí sí que imaginamos ya por la puesta en escena que es ahora, incluso aquí también, ¿no? Pero el resto de estas imágenes, lo que hace él es meternos en su mundo totalmente mm, poético, onírico, diferente, diferente, sobre todo en estas imágenes, ¿no? Del mar, con estas líneas tan perfectamente mm, definidas. O sea, no hay, no hay retoques, todo esto otra vez estamos jugando con el mundo analógico. Esta es otra parte del proyecto que me ha hecho reír bastante, ¿vale? Porque son retratos de figuras históricas, ¿ok? Y son ficciones, ¿no? Porque los modelos son figuras de cera, o sea, aparte de, de figuras de ceras creadas por un escultor a partir de un retrato fotográfico, ¿vale? El escultor coge un retrato fotográfico, hace esta figura de cera y Sugimoto, el fotógrafo, la fotografía, el modelo en blanco y negro, posando con un fondo negro, lo que amplifica la ilusión de que estamos viendo un retrato contemporáneo, ¿no? En el que el modelo ha salido propiamente de la historia. Esto me fascina, todo el proceso creativo de la idea, ¿vale? Para darnos estos retratos, ¿no? Es como eso, cogiésemos una pieza del Museo de Cera o de cualquier museo de cera y nos la llevásemos a un estudio con un fondo negro y hiciésemos este retrato, ¿no? De estos personajes. El trabajo en sí me parece excepcional, creativo, divertido, nos implica curiosidad, misterio. Me fascina, porque claro, ¿a quién se le ocurre, ¿no? Pues a través de un pintor, coger a un tipo, ¿no? Que te haga un personaje de cera, ¿no? Y después lo vistas y lo fotografíes así, ¿no? O sea, brutal, brutal. Enrique VIII, fijaros. Y después, claro, la fotografía es lo que le da vida, le da sentido, ¿no? O sea, es un proceso creativo, imaginativo, experimental, vamos, todo ha metido aquí dentro en este tour mix. Metido, me encanta, me encanta. Vale, dejamos a este gran fotógrafo que espero que os haya gustado, que lo sigáis y que lo tengáis en la cabeza. Y nos vamos un poco con un fotógrafo que conocí en un Revelat, y en donde diríamos que hace el cuarto y último elemento de los que hemos hablado dentro de lo que es la experimentación, ¿no? Que es el del revelado de una copia, ¿vale? O sea, ya estamos en el cuarto oscuro otra vez. Y este se llama Joan Porredón, no sé si es de Lampurdá o sí, creo que sí, o de Girona. Y gracias a este proyecto que se llama Sifiquímic, eh, eh, pues hace unos retratos con emulsión antigua y son brutales también, ¿no? O sea, a mí me encantan también ver trabajos así. Lo que pasa que poco a poco él se emborracha tanto como, bueno, es que creo que lo dice aquí, dice, es va emborratxar del digital i es va emborratxar tant que diu que fins i tot li va agafar un coma etílic, diu. La solució que va trobar el fotògraf Joan Porredon de Cervera, perdó, va ser passar-se al romanticisme, va recular fins al segle XIX i cada cop que vol captar una imatge, monta una performance, que és un poc lo que jo vi, i va amb una màquina de fer fotos de fusta i munta una tenda de campanya
per establir-hi i fer un laboratori de revelatge i porta taules per disposar-hi un munt de productes químics, ¿no? Este es el personaje en sí, ¿vale? Fijaos, estos son los retratos que él hace, que son brutales, ¿vale? Y después vemos también trabajos en naturaleza. Es que a mí me encantan, ¿eh? O sea, repito, no lo aplico a mí mismo, pero me encanta ver cómo la gente trabaja y supongo que es esta pasión que me encanta la fotografía en todos los sentidos, que cuando veo cosas así me flipan, ¿no? Y fijaros, el personaje con su cámara, con su cuarto oscuro, con sus químicos, ¿no? Pues monta esta performance absolutamente fascinante en los festivales de fotografía ahí donde va. Y son geniales, ¿no? A mí me encanta cuando fotógrafo, pues aparte, o sea, aparte de experimentar, también lo que hace es jugar y enseñarte abiertamente el juego y cómo se hace, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Porque es muy sincero, es muy abierto, eh, bueno, sincero, un poco es la palabra. Honesto, diría yo, honesto, sí. Vale, visto un poco todos estos grandes fotógrafos que hemos visto experimentales y tal, es ahí donde iba yo a explicaros que muchos de alumnos que han pasado por mis clases y cursos han derivado hacia una fotografía experimental, ¿no? Aquí tenemos una alumna mía, se llama Ana Baeza. Si tuviésemos más tiempo, me hubiese gustado traerla aquí y que hiciese, os hablase un poco más de su trabajo, pero bueno, ya os lo explico yo y si de caso un poco algún día queréis contactarla, bueno, es súper, súper maja. Eh, em, yo cuando empiezo un curso, lo que hago es intentar que los personajes se abran y les hablo de libertad total a nivel de experimentación con el lenguaje narrativo y el instrumento, ¿no? Les digo que no me importa nada, porque muchas veces me vienen alumnos muy preocupados con el diafragma, la luz, etcétera, 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 y yo les rompo un poco todos estos esquemas para decirles que se centren solamente en ellos mismos. Aquí el ejercicio que yo le propuse a mis alumnos era jugar entre los espejos y la iluminación, ¿no? Y bueno, pues me viene a la cabeza y me presenta esta serie, ¿no? En plan, totalmente experimental. O sea, los demás alumnos pues habían ido a la calle con espejos y bueno, habíamos visto la realidad, pero ella incluso no sé si eran tiempos de pandemia, decidió jugar con un, con este, con este ninot, diríamos, de madera y coger a este personaje y ponerlo reflejado en estos espejos, ¿no? Pues a partir de aquí yo pensé, hostia, esta persona me gusta como mira, me gusta como, ¿sabes? Este ejercicio me dio a entender que sus ejercicios iban a ser diferentes constantemente, ¿no? Os voy mostrando esta serie por cómo juega, ¿no? Con los elementos, que me parece fascinante también. Va jugando con el Nino, te explica una historia. Bueno, el resto de los alumnos, todos flipados también, ¿no? Todos mirando en plan, wow, ¿qué nos está contando esta mujer, ¿no? Eh, pero es que ahora me estoy yendo a otra. Bueno, acabaremos con ella, ¿vale? Os la enseño esta, después acabamos otra vez con ella. Otra de las alumnas tenía que hacer un disco, no sé, perdón, cogió la letra de un disco y le puso imágenes a cada verso de este disco, ¿no? Y fue una manera de decirle, trabaja con este proceso creativo y experimental, ¿no? Y entonces decía, mi panza blanca lanza la danza, mi ombligo tiene ganas de volar, y pumba, ¿no? Nos hace esta imagen experimental también, súper bien construida, de luz, de tal, y dices, hostia, muy bien, ¿no? Muy bien. Segunda, canto encima de mis venas rojas y abiertas. Y de repente, ¡pum! Nos muestra esta imagen también experimental. Digo, hostia, ¿cómo has hecho esto, no? En plan, me explica, no, es una sobreexposición, me fotografié mis manos, después fui a las vías del tren y después lo junté y jugué con los rojos. Digo, hostia, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien.
Wow, cuando ya me conocéis, yo no enseño casi bien nada de esto, ¿no? Son ellos, propiamente ellos, que deciden irse hacia una fotografía experimental, que es un poco lo que me fascina de la cantidad de alumnos que han pasado por mí. Muchos han ido hacia esta dirección, un lenguaje propio. Mis pechos se enamoran de las calles con ruido. Mi fotografía era una foto de La Habana con sus pechos y vemos todo el montaje, ¿no? Son, repito, experimentación para hacer esto, el trabajo, el proyecto que ella hacía era darle visibilidad a la letra de una canción para que ese CD de este grupo musical tuviese este tipo de imágenes, ¿no? Y volvemos al proyecto de Cámara Oscura de Ana Baeza, y perdonar este salto que os he hecho hacer, en donde ella me explica pues que se va a hacer un road movie por España, ¿vale? Porque disponía de tiempo, etcétera, durante unos meses, y construía dentro de su furgoneta una cámara oscura, ¿vale? Fijaros, y entonces le digo, hombre, explícame un poco cómo lo vas a hacer esto, ¿no? Pues aquí vemos su furgoneta preparándola y entonces hace un agujero en la furgoneta y ahí dispara las imágenes que vamos a ver. Eh, un poco para vosotros, le dije, bueno, ¿cómo haces este proceso? Explícanos, ¿no? Porque estábamos todos un poco en blanco. Bueno, pues el proceso era aislamiento lumínico total de la caja, instalación de espejo dentro de la caja, que voltee la imagen, ¿vale? Imaginaros esta caja, que es una caja de como se hacían fotografías antes, trípodes específicos para la cámara, objetivo 7,5 ojo de pez para el aprovechamiento del espacio de trabajo, disparador de cable. Es que me encanta cómo nos lo explicaba, ¿no? Y la posibilidad de incorporar un objetivo real como un agujero estenopéutico, consiguiendo modificar el número F en cada toma. Bueno, claro, nos explicaba esto, adiós muy buenas, se fue de viaje, cada semana o 15 días nos reuníamos otra vez y nos enseñaba cómo iban las fotos, ¿no? Y esto era parte de un proyecto suyo que hizo dentro del curso mío, repito, ¿eh? Eh, en definitiva, el proyecto es la fabricación de un objeto que hace fotografías, es la herramienta, por tanto, el punto de partido. Es necesario crear un fin, concretar un fin. El fin es cambiante a medida van apareciendo dificultades y resultados, adaptándose a las especificaciones de la herramienta. Y todo esto está, como diríamos, en un proceso de evolución, ¿vale? Esto que estáis viendo es el resultado de todo lo que habéis visto de ella, ¿no? Curiosamente, es cuando hicimos la exposición final en una galería del Raval, yo escogí esta fotografía como cartel porque me parecía absolutamente fantástica el cómo, la idea, el por qué, ¿sabes? Su explicación, o sea, incluso nos trajo a la galería, aparcó delante la furgoneta con el agujero donde hacía las fotografías, ¿no? Es decir, experimental a tope, o sea, y quiere decir que no podría yo acabar esta clase o esta conferencia sin hablar de ella y hablar de su proceso creativo y experimental porque lo he vivido como en primera persona, ¿no? Y entonces me hace mucha ilusión que acabemos viendo sus fotos de viaje, con todos sus desperfectos, ¿sabes? Porque la pobre lo sufrió mucho y, y nada más. De aquí le doy otra vez mi aplauso porque acabé absolutamente entusiasmado con esto. O sea que no podíamos acabar mejor con Ana Baeza y con sus experimentos. A partir de aquí abrimos turno de preguntas. No sé si ha sido muy coñazo. Me da la sensación de que ha estado hablando mucho. Pero bueno, se trataba aquí de historias experimentales de bastantes fotógrafos diferentes en donde ampliar la mirada es básico para nosotros.
Y aquí sí que ya os pregunto a vosotros mismos si alguna vez habéis tenido la opción de experimentar o lo habéis hecho o si os pica la curiosidad, ¿alguna vez habéis visto esto? No, no sé. ¿En qué formatos o en qué forma os, os da? No sé, ¿qué emociones os da esto? La verdad es que, hola, buenas tardes a todos. La verdad es que yo sí que he experimentado, pero muy poquito, porque durante la pandemia vi un par de tutoriales por internet de un tío y con lavavajillas, la espuma de lavavajillas puesta encima de ¿Qué un tal? CD, La puta mierda del móvil siguiendo la este. luz, poniéndole los Joder. gorros estos Que, de a ver, quirófano que sí. son verdes. Que, Eh, ¿qué tal, David? Mira, Yo estoy Juanjo, con perdona, reserva. Juanjo, que te Mes, estamos mes. oyendo, perdona. Sí, me cago en sus muertos. Bueno, Eh, a més tinc l'examen de català, de Juanjo, català, no de català. vale. ahora. Pues que eso, con las telas estas de los gorros, los patucos que les ponen en los quirófanos, haciendo experimentación, y la verdad es que salen resultados bastante curiosos, ¿sabes? Y luego yo te quería hacer una pregunta, ahora que estamos en el mundo digital, tú nombras muchas veces lo que son las hojas de contacto. Sí. ¿Es necesario tener las hojas de contacto de las sesiones que realizas o al estar en un mundo digital y poderlas ver en pantalla cuando a ti te apetezca ya no es tan necesario? Bueno, es una buena pregunta, pero yo sinceramente ahora que estoy viendo, otra vez estoy volviendo porque estoy catalogando mi trabajo, mi archivo fotográfico analógico, y vuelvo a tener esas hojas de contactos delante mío, la verdad es que me va muy, muy bien. Me facilita mucho el trabajo. Yo pienso que, tal como tú dices, sería mucho, mucho mejor, incluso en la era digital. Y creo que el propio Lightroom y los propios te deja hacer hojas de contactos. No es difícil crear una hoja de contactos con nuestras imágenes. Sencillamente es poner las 200 imágenes, irlas dividiendo y se nos hace un PDF y después vemos las hojas de contacto en 2 minutos, ¿no? Es más, cuando yo he trabajado en publicidad, últimamente, yo disparaba las fotos que estaba haciendo en campaña y tenía un asistente que al minuto de todos mis disparos le ofrecía al cliente un PDF con las hojas de contacto. Es decir, el cliente, que es el que tiene que decidir qué foto va o no, él está viendo una hoja de contacto ya. Con lo cual la respuesta es sí. Es mucho mejor trabajar ahora con hojas de contacto, indudablemente, ¿no? Y quizás nos estamos perdiendo, pero yo veo bastantes fotógrafos en modo digital que se hacen estos PDFs en forma de contacto, incluso se los pueden imprimir, mirar por la noche o en otro lugar, sino en el ordenador, y ir cantando un poco las sensaciones, ¿no? O sea, para mí es mucho más aconsejable que lo hagamos. Y es cierto que cuando trabajas en modo profesional, lo primero que te piden son las hojas de contacto, para que el cliente tenga una visión generalizada un poco del trabajo, ¿ok? Ujú. Muy bien, gracias. Mm. Xavi, abre el micrófono. Ahora micrófono. A veure, a mi hi ha un cert paral·lelisme també amb el Tonyó quant a l'acció pretèrita, a lo passat, i era això que hem jugat tots, no? Que ell deia amb l'aigua i tal, i aquestes imatges quasi còsmiques que em van donar molt bon resultat, molt agradables, per cert, de colors, i em va agradar molt. El que jo volia, això m'ha vingut al cap, i ho dic perquè ell me n'ha fet memòria, que ja ni me'n recordava, però el Mm. que sí que és cert és que, curiosament, del tema de l'experimentació, en 24 hores ens n'han parlat, dic ens n'han parlat perquè t'estic parlant del centre i de tasques del centre 2 vegades. Ah, Tu sí. avui, Mira quina i, casualitat, no? sí, sí, tu avui Sí. i una altra vegada va ser, l'altra vegada anterior va ser justament ahir a la tarda, no? Ajá. El nostre professor, quan pot, Sí. porta algun contacte seu, algun amic, bueno, com que esteu en aquest món,
Mhm. A vegades és més difícil i a vegades té la possibilitat, que no és sempre, de portar gent que són fotògrafos professionals i cadascú, aquestes xarles són molt formatives, al igual que les teves, evidentment, i ens parlava de l'experimentació, no? I era un tipus de fotografia que quan encara no ens havia utilitzat aquest terme, jo vaig quedar fascinat, però fascinat. Ahà. I amb coses que deies, dius, ja sé que és així, però moltes vegades te n'oblides, no? Per exemple, va portar una sèrie on les primeres fotografies ens va dir que estaven fetes. Concretament, allà a les 6, a les 7, 7 i mitja de la tarda, a la platja de Badalona, però de la tarda, perquè hi havia unes faroles a la platja que donaven un toc de llum que no l'havia trobat enlloc més. Ahà. I va agafar una model, la va portar allà, i ara la segona part, el tema experimentació, en què consisteix? Pues va començar a jugar amb teles, amb arrugues de qualsevol cosa, de teles, de paper, del que tu vulguis. I Mhm. és que aconseguia fins i tot, amb això tan simple, el domini de la llum, no? O sigui, era genial. O sigui, aquest home es deia, per si algú dels que estem reunits aquí vol seguir-ho, és molt fàcil, es diu Jorge González. Potser en aquest món vostre el Sí, coneixes, sí, sí, em sona molt. Jorge Omar González. Mhm. I a mi em va impressionar tot el seu treball. I ja dic, la casualitat és que tu avui vinguis i ens facis diguem, com a leitmotiv, no? Utilitzis la paraula experimentació. Cosa que a mi m'agrada, perquè a més, tinc alguna fotografia que a la seva, i em sembla que ho he explicat alguna vegada, només així com a anècdota, alguna fotografia feta a la Barceloneta, en la que tenien que fer una fotografia d'aquest tipus, en digital, amb les nostres Mhm. càmeres actuals, i se'ns va demanar una cosa que, hòstia, era difícil que t'agafin així, sense haver preparat res, i diguin, mira, vull una fotografia on aparegui una cosa entremig entre l'objectiu i el subjecte, no? Això. A lo que fotografia. Hòstia, no em venia res al cap, quan en un moment determinat trobo, però així textual, una botella buida de Fondella al peu d'una palmera del passeig. I Ahà. allà començo, el que tu dius, perquè és així com es diu, experimentar amb la botella davant De de l'objectiu. l'objectiu. I al moment es va crear un corrillo de gent estrangera, vull dir, no estrangers, un grup de gent mirant-me com si estigués loco, loco. Está loco. És que la curiositat va venir després, quan tothom volia veure aquella foto, ¿no? ¿Qué Clar. estás haciendo? Tal, estoy experimentando. Ah, ¿y lo puedo ver? Sí, Mhm. clar, mira, té. I tothom, pues, que, oh, que maco, que xulo, que no. I vaig agafar coratge i vaig enviar-ho a una secció que hi ha de La Vanguardia i m'ho van publicar, tu. Ah, sí? Sí, Ostres, que bona. sí. Ja te Que bona l'enviaré, te la història. passaré per WhatsApp. Igual Sí. que jo ho va fer altra gent i també els hi van agafar, vull dir, Ai, ai, que no és ai. cap pena. Bueno. Però és la curiositat aquesta de fer dues classes seguides amb aquest transfons, no? Mhm. I a la cartera, a la cartera, a la motxilla sempre hi porto un tros de plàstic, un tros de música, sempre ho porto allà. I, bueno, és interessant, és molt interessant. Sí. I la classe d'avui, a més, ajuda, no?, a participar amb aquesta manera de veure les coses, no? Evidentment, sí, sí. Jo crec que sí. A més, és això. Hem començat la classe parlant de que la fotografia neix en concepte d'experimentar. Aquest home que va crear tot el món fotogràfic Sí, tenia una necessitat de començar a jugar amb líquids, amb miralls, amb, saps? I no ha deixat mai de ser experimental la fotografia. Això és el que us volia dir, sí, que des del seu començament fins que duri tot aquest món de la fotografia, que és inacabable, no deixarà mai de ser experimental, no? Per això, curiosament, en 2 dies seguits tu heu escoltat la mateixa temàtica. sí, La sí. meva no ha sigut provocada, bueno, ha sigut provocada perquè la Laura em dona un calendari i posa aquesta No, confa no, avui, no? sí, I és sí. casual que en 2 dies ho hagis No, però Sí. escoltat. A que és ver, las dos clases, tanto la tuya como la de ayer, han sido muy, muy curiosas porque en la de ayer, por ejemplo, lo que nos enseñaba era cómo las había, no nos enseñaba cómo las había hecho, ¿no? Él te ponía la imagen y luego te explicaba cómo la había hecho. Ja. Que si con una tela delante, que si rayando una cosa o rompiendo directamente el filtro que ponemos para proteger el objetivo.
Y esto, las que has hecho tú también, a ver, tienen su técnica, tienen sus curiosidades. A mí se me revienta la cabeza cada vez que veo que si en formato digital ya es, si no tienes mucha experiencia o no tienes algo de experiencia en Photoshop, el hacer un fotomontaje o el hacer una doble exposición con dos imágenes, a mí es que se me hace un mundo como lo hacían con analógico, ¿sabes? O sea, es que me lo intento imaginar y no puedo imaginarme cómo se hacía un autorretrato o un retrato y luego lo combinaba con las nubes en el fondo. No lo sé, o sea, es que como yo no he trabajado el analógico, me resulta todo un mundo. Y luego las ideas que tiene la gente, las ideas de lo que has dicho tú antes del Hiroshi Tsushimoto, Sí, sí. de coger unos muñecos de cera. Tú imagínate que ahora dices, vamos a hacer un proyecto, nos vamos al Museo de Cera de Barcelona y les Sí, vamos a sí. decir que vamos a poner un fondo cada uno y vamos a hacer unas fotografías de la gente que hay allí. ¿En qué momento se te ocurre hacer todo eso? Sí, sí. Y además llevarlo a la práctica, Ujú. porque las ideas las puedes tener, Sí, sí. pero luego hay que poderlo hacer, ¿sabes? A mí Entonces, lo de los cines me parece absolutamente fantástico también. Este homenaje al cine que hace él a través de los cines, de los espacios de- llenos de antigüedades, ¿sabes? O sea, mm, el proyecto Però del és que, cine a mí me ha encantado. però és que el que té valor és la idea, com sempre, no? El que té valor és la Sí, sí, idea, la idea és molt perquè el Timora important. només és una llarga exposició. Si vols resumir, 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 vas al nucli, dius, és una llarga exposició. És veritat. Però, joder, fins que no, o sigui, la idea és el que té el Sí. valor, no? Dic jo. De totes maneres, també és cert que ara està, aquesta imatge que tens, per exemple, aquí ara, no? Que està aquí a Mhm. pantalla, que ens hem també de, com es diu, no sé si ho dic bé, d'abstreure, o sigui, de treure'ns del cap la idea de la perfecció, perquè clar, els equips d'avui en dia busquen aquesta perfecció. Busquen la perfecció, tens En raó. canvi, tu, exacte, de la imatge, del gra, dels píxels, del no sé què. I aquí tu te'n vas a qualsevol de les imatges que hem vist abans, en blanc i negre, sobre aquelles poesies, perquè no eren imatges, eren poesies, i és el que ja ho has dit de passada, no? Perfecte, Mhm. perfecte en quant al pensament d'avui, vull dir, Sí, sí. perquè dius, té grat, té no sé què, sí, però allò és una poesia. Vull dir que hem de també nosaltres saber adaptar-nos i no cal aquesta perfecció de veure si se li veu el pelito que té a la punta del nas. Uah, dir, no, és veritat. No, no, és que, clar, doncs el que tu dius, el gènere del món fotogràfic el que inverteix és perquè tot sigui superperfecte i quan més els telèfons, quan més resolució tenen, molt millor. Vull dir, estem en una fase de la fotografia que gairebé té que ser tot supercalculat, perfecte, que els poros estiguin nets, vull dir, Sí, el sí, retoc. sí, però també té l'avantatge al món actual de que si tu Sí, t'esmeres una mica, correcte. pots aconseguir allò, pots aconseguir allò. Sí, Perquè sí, el que passa que, clar, si et limites a comprar el telèfon i apretar, o la càmera i apretar el botó, doncs no faràs massa més cosa. Però clar, sí, l'avantatge està en que si tu tens els coneixements per fer-ho, podràs fer allò. O clar. almenys apropar-te. Sí, sí. Vaig al començament de la conferència on ell diu si tingués que fer aquest recorregut d'aquí a allà amb un telèfon mòbil el faria en 2 minuts Ah, i si el faig amb una càmera doncs tardo 2 hores. No? M'agrada molt començar la xerrada amb aquesta reflexió que és el que ens fa a tots una mica experimentar, no? De dir, no, mm, mm, és que en el fons sempre és una lluita contra el temps. Nosaltres hem de lluitar. O sigui, si volem experimentar necessitem més temps i aquest temps doncs, és el que tu passes per poder raonar i crear un concepte, vull dir, mm, és això, estem en un món de la imatge tan fast food en el fons que tot ho volem superràpid que ens oblidem a vegades mm, del mètode que és com construïm nosaltres els nostres projectes, les nostres idees i com les pensem i després com les plasmem en una imatge, no? sí. I bueno, hem de tindre com moments de reflexió per poder arribar a crear coses com aquestes o motivacions, no? Com el curs d'ahir vosaltres, el curs d'avui també, vull dir, són
són clics fotogràfics que ens van motivant uns als altres i que els necessitem. Els fotògrafs o els creadors o els amateurs, vull dir, és igual, aquí entra tot, vull dir, els que volem crear una història diferent, no? Sí, sí. Per això està molt bé una mica el que has dit també, no? En el món de la perfecció que estem ara, on tot vols que tingui molta nitidesa i molts píxels i aquell objectiu sigui supermàgic, no? I en canvi, bueno, hem vist unes fotos fantàstiques amb una dona que la seva mare portava els objectius pues, Exacte. Sí. borrosos, no? Sí, sí. És Bueno, així. Que el hombre este decía que el paseo de su casa a la carretera eran 2 minutos y con la cámara eran 2 horas, ¿no? sí. Pues si encima hubiera añadido un perro, hubieran sido 4. Y el coletazo, ¿no? Sí, porque yo con mi perrilla de mi casa a la barraca son 5 minutos y con ella son 3/4 de hora. Hombre, entre el pipí, el cagarrito, El el oler esto, el rutet. oler lo otro. Bueno, pues esto es un buen proceso fotográfico también, eh, eh, ¿sabes? O sea, ahí tienes un temazo para crear una idea experimental, diríamos, Mis ¿sabes? paseos con canela. Paseos con sí. canela. Pues molt bé, moltes gràcies, Jordi, molt Pues interessant. gracias. No nos vamos a ver hasta mediados de enero, yo creo, ahora. Eh? Porque querrás tú, ¿eh? Nos podemos ver cualquier momento. Ah, no, sí, también, pero quiero decir a través de aquí para hacerlo un poco oficial, porque os quiero desear felices fiestas, feliz fin de año, Igualmente. muchas cosas que ya las diremos más tarde, pero que bueno, si no os veo hasta entonces, que Un encís, només molt petit, molt petit, molt petit. digas, Només digue'm bé o mal. Com et va el projecte de flamenc? bé, molt bé, Ja molt bé. està, ja Sí, està. sí, 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 sí. Ho celebro. Vaig fent. Estic gairebé a la trama final Carai. i, i bé, perquè el que vull no és una fotografia experimental, m'entens? No, no, ja, Són ja. retrats i grups de flamenc al carrer, aleshores em sento molt còmode. Perfecte, ho Però bueno, celebro. Ho ja us celebro. explicaré. Bon Nadal, Jordi. Bueno, pues A bon tots Gràcies, Nadal a plegats guapos. tots. igual. Vinga, Vinga, A adeu. veure. una abraçada. Nadal. Bon Apa. Nadal.